Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Memorial del 2024. Nuevamente esta charla con George Dylan. Bienvenido. Va a Qué ser bueno. una charla especial, habíamos prometido hacerla un poco más divertida, pero después del susto de anoche creo que amerita que nos ocupemos un poquito de ello. Y lo hacemos en referencia no solo al sismo, sino también al hecho de que en el del 85, de 1985, en ese sismo del 19 de septiembre, ha muerto una persona muy especial para nosotros y muy especial para ti, en el sentido de que todas las canciones que has interpretado a últimas fechas desde que hacemos este programa juntos han sido precisamente de ese autor que murió en los sismos del 85, que apenas empezaba a despuntar, ya era un tanto cuanto conocido, pero no habían tenido el buen tino de grabarlo, ni de que dejara un legado muy amplio de su carrera y de sus composiciones, lo mismo que de su creatividad y de su forma de pensar, sobre todo en una década en la que empezó el neoliberalismo por una parte, en la que veníamos de la persecución de los setentas con la guerra sucia, en fin, un bagaje cultural muy amplio. Él murió en el 85 en el sismo del 19 de septiembre. Él vivía en Tlatelolco en ese entonces y lamentablemente en uno de los edificios que cayó, pues él perdió la vida. Pues bueno, tú que eres quien conoce más de su trayectoria, de su vida, vamos a empezar primero por los sismos. No te puedo preguntar por el del 85, puesto que no estabas en proyecto todavía, ni siquiera. Pero sí te tocó vivir el del 17, por ejemplo. Tú estabas en la universidad, tengo entendido. Así es. Platícanos un poco de eso, cómo te tocó vivirlo. Fue una cuestión muy extraña y, digamos, inverosímil porque pues, uno vive temblores, pero no los vive a esa magnitud, ¿no? O sea, no se espera, no... Es... No habías tenido esa experiencia. Ajá, o sea, es un temblor de 6.5, pues es como que, está temblando y te sales, ¿no? Es fuerte, ¿eh? Pues sí, pero en comparativa, sobre todo porque, pues, digamos, no fue tan fuerte, fue de 7.1, pero nos tocó, digamos, muy cerca del epicentro. El del 17. Ajá. Entonces fue una experiencia muy, no sé, interesante porque ver la conmoción de la gente y al mismo tiempo tú estás presente y no sabes ni siquiera qué está pasando. O sea, sabes que está temblando, pero No sabes cómo reaccionar. así A es. pesar de que ustedes, esta generación, ya tienen muy en boga los simulacros, cada año en septiembre se hace un simulacro y sin embargo parece que les pasó de noche, ¿no? Porque Mm, deberían estar más preparados como para saber reaccionar en una de esas circunstancias. Me queda claro que a veces parece que no lo toman muy en serio y deberían, ¿eh? Pues me parece muy chistoso porque pues, el simulacro no es el evento, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, uno ya después del 17 lo toma con más tranquilidad, al menos en mi caso, porque recuerdo que pasado el sismo del 17, allá post pandemia hubo el simulacro del 19 de septiembre, pues ah, todo bien, salimos, todo en orden y de repente termina el simulacro y 5 minutos después se empieza a temblar, ¿no? Y todos, está temblando, gritos y todos corren y todos se empujan y es así, pues acabamos de salir del simulacro. Sí, 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 no hay como la realidad como para empezar a saber de qué se trata el asunto, pero vaya este siendo un recordatorio para quienes, particularmente los jóvenes que ahora tienen esa virtud, esa fortuna de hacer simulacros y de que por lo menos les digan cómo actuar en una situación como esta. Por ejemplo, a mí sí me tocó el del 85, ya lo he narrado en algunos programas, en un tercer piso, no había ningún programa de protección civil, no tenías idea de qué hacer y yo opté por no salir de ese tercer piso porque eh, las escaleras del edificio estaban abarrotadas de gente corriendo que estaba bajando. Entonces, ¿qué haces? ¿Te avientas encima de todos o quitas a diestra y siniestra egoístamente? No lo sé, pero síguenos contando. Pero les digo, lo curioso es que ya había pasado en la Ciudad de México, no me acuerdo si fue el 47 o Sí, cuando 57. se cayó una parte del Ángel de la Independencia.
Y no o el se, ángel mismo. y no se llevó a cabo ningún protocolo de seguridad. No, mira, yo mencionaba en aquel programa también que no necesitabas que te pasara en México para que tuvieras que adquirir experiencia. Desde hace mucho tiempo se sabe que vivimos en una zona volcánica por una parte, por la otra la Ciudad de México está asentada en un lago, así que la tierra no es muy firme. Eh, por si fuera poco, los protocolos de construcción eran muy laxos y si a eso le sumas la corrupción, pues es peor tantito. Y tenemos la falla de San Andrés que va a dar por toda la costa de Baja California y llega hasta Japón, que sí tiembla y tiembla bastante fuerte y con bastante frecuencia. Entonces, cuando tú dices, bueno, es que no habían tenido la experiencia de eso, debimos haber vuelto la mirada sobre países que sí lo padecen, a sabiendas, por ejemplo, de que a nosotros nos puede ocurrir. Entonces, pues bueno, yo mencionaba en ese programa que como nunca el gobierno de la República se vio lento, se vio eh, impotente, se vio sin saber qué hacer, y fue la sociedad, y parte de ese despertar social se lo debemos al 85. La primera fase fue en el 68 cuando se movilizan los estudiantes, pero en el 85 es la sociedad toda que al ver que el gobierno no reacciona, sale a las calles, rescata a la gente y trata de salvar vidas. Y luego los elementos de seguridad son los que empiezan a poner orden a la gente y decirle cómo hacerlo. Bueno, Hasta cierto punto, porque nadie les, les ordenó cómo que fueran a rescatar a la gente. Ya cuando llegan ven a la gente y no, espérense, tienen que hacerlo así, así. bueno, eso es, el ejército mexicano tiene el plan de N3 que sirve para atender las emergencias. Pero ¿cómo vamos a terminar? ¿Cómo lo viviste tú en el 17? Estabas en la universidad. Pues estábamos en clase, era una situación, digamos, cotidiana. Y ya había pasado el simulacro, ya habíamos hecho el simulacro. Y de repente pues, estábamos ahí en el cotorreo de la clase y se empieza A mover todo. a mover todo y simplemente fue a escuchar los gritos y salir corriendo. Eh, ¿Siguieron los protocolos? no, nadie sigue los protocolos. Sálvese quien pueda. Tenía una compañera que curiosamente se había fracturado el pie y todo, durante el simulacro, no, todos vamos a salir del norte y la vamos a ir cargando y esperándola. Pues llega el temblor y es la que se queda atrás y hasta la tiraron por Por el, la as- prisa de salir. el acelere. Ujú. Ya terminé cargándola yo y salimos, Bueno, tranquilo. ya tenemos un héroe aquí, ¿no? Ah, No, no, bien hecho, ¿no? Bien hecho, porque es que nadie estaba deteniendo y ella, de hecho iba enfrente de mí, de repente pasó uno de otra clase, pasó aventando a todos, incluso también me aventó a mí, pero no pensó va en muletas y simplemente fue. estaba enyesada y traía muletas. Ah, Ujú. ya. Entonces se detuvo con la pared, pero perdió la muleta, entonces o recojo la muleta o salgo corriendo, ¿qué hago, no? Eso fue lo que ella dijo. Entonces lo único que hizo fue tomarme de la mano, pues ya la levanté y pues ya salimos, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción de las autoridades universitarias? Sano morbo, enferma curiosidad, si quieren llamarla así. Fue un completo despapalle porque nadie sabía qué hacer. Solamente los encargados de la seguridad empezaron a acordonar los lugares, no puedes entrar al edificio porque se puede caer y bla, bla, bla. Y simplemente poner orden a los chavos, tranquilizarlos. Ahí está la unidad de servicios médicos por si te hiperventilas o ese tipo de cosas. O si hay accidentes, yo tenía un amigo que por ejemplo iba saliendo corriendo a ver, y se dio cuenta de que un pedazo de techo iba a caer y le iba a caer a una muchacha. Entonces la aventó y él después de aventarla se colocó la mano y terminó con una fractura. Bueno, no es un evento fácil. Como les dije y les anuncié, pensábamos hacer algo más divertido, eh, Ameno. más ameno, más tranquilo, ¿no? Pero anoche nos dieron un susto la madre naturaleza, otra vez con epicentro en Oaxaca, la falla de San Andrés otra vez. En fin,
Bueno, a mí el del 17 me pescó sentándome en la silla disponiéndome a escribir, eh, y sin embargo, pues como la silla frente a la computadora tenía ruedas, pues empiezas a balancearte. Es segunda vez que me toca así. El del 85, también me tocó algo parecido, pero en este empiezas a sacudirte. Y mi gato pequeño que estaba por ahí acostado, de verdad se espantó terriblemente. Y lo primero que hice fue reaccionar y cerrar la puerta para que no saltara hacia la calle, porque era muy pequeño el gato todavía y entonces sí no, quizá no lo volvería a ver. Creo que me preocupó más el gato que el hecho mismo del temblor, pero bueno, gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada, pero siendo el epicentro en la región sur del estado, límites con Puebla, eh, pues sí se sintió bastante fuerte y allá sí fueron bastantes los estragos. Pero evoquemos lo del 85 precisamente por este cantante que a ti te llama singularmente la atención. Yo había escuchado algunas cosas suyas, pero como no me gusta mucho la música urbana, he de confesarlo, y allá que me perdonen a quienes sí, y te digo por qué, es que eh, equivaldría a la canción protesta de los 60 en el sentido de que te narran lo cotidiano, en el sentido de cómo padecen las personas frente a un régimen, frente a la sociedad misma, sus vivencias, el vivir en la calle, la falta de oportunidades, los problemas cotidianos como el enfrentarse a las pandillas, la drogadicción y todo eso. Y a mí no es que cierre los ojos a esa realidad, simplemente es lo que ves todos los días. Si se sube un cantante al metro o al autobús, al microbús, y te lo vuelve a recordar y aparte le tienes que pagar, bueno, no lo sé, es como los masoquistas que van a la función de teatro los domingos a las 12 del día y todavía les pasan la charola para la limosna, ¿no? En fin, bueno, opiniones. Pero Rodrigo, danos algunos datos breves de su biografía, que fue muy corta, lamentablemente. Nació el 25 de diciembre del 50 en Tampico, Tamaulipas. Estudió hasta la preparatoria ahí, después se fue a estudiar a Veracruz. eh, ¿Qué le llamaba la atención de estudiar? Psicología. Iba a estudiar psicología, pero ya no cursó solo un semestre porque había cambiado el régimen de, de la forma de enseñar psicología, pasó de ser psicoanálisis a ser conductivista. Entonces no le pareció, él era muy adepto a Freud y no le gustó el conductismo, entonces abandonó la carrera y cuenta que se subió a la sierra, se comió unos hongos y se le apareció el mítico personaje del profeta del nopal que le dijo que él iba a ser el mensajero de su palabra para el pueblo mexicano. Lo que hacen, pregúntenle a Fox lo que hacen las drogas, ¿no? De ahí se vino a la Ciudad de México y comenzó tocando covers del Tri y después incluyendo su propio repertorio que ya a la postre terminó siendo muy reconocido en los estratos más bajos de la sociedad y para el 85 empezaba a ascender. De hecho le iban a grabar ya un disco más en forma, en una disquera creo, no, creo que ya desapareció y justamente falleció. Bueno, ya que mencionaste al Tri, yo recuerdo que hay una enorme polémica porque Rodrigo es el autor original de una canción que habla del Metro Valderas. Así es. Rodrigo estuvo muy molesto por esa grabación de Alex Lora porque Alex Lora lo que hizo fue comercializarla y corromper la canción. La canción de Rodrigo tenía matices de Freud, contaba una historia sobre un trauma, de cómo se desarrolla un trauma en una persona. Y Alex Lora le mutiló los versos, dejó solamente coros y le cambió totalmente el sentido a la canción, simplemente dejándola como una historia de desamor en la cual el hombre termina abandonado por la mujer porque a ella le gustó la prostitución. Terrible. Hay un monumento, una estatua de Rodrigo precisamente en el Metro Valderas. Así es. Se le hizo un reconocimiento desde
principios de la década de 2000. ¿Qué tan importante fue la trayectoria de Rodrigo? En el entendido de que no tuvo oportunidad de grabar mucho, de que si acaso se le conoció en algunos bares, Muchos. y, y- pero yo veo, por ejemplo, cuando tú entraste a la universidad, todavía tu generación, o la que iba de salida, Aquí va de salida. conocía un poco a Rodrigo. Ujú, Y del 85 para 90 y qué, digo 2000 qué, 2020, ujú. llovió un poco, ¿no? Como para que, además sin ser conocido, fuera cantado por esa generación que iba de salida, ¿no? Sí, y lo sigue siendo hasta cierto punto, pero ya en algunos estratos ya empieza como a desvanecerse, sobre todo desde esta parte, o sea, en la Ciudad de México sigue siendo representativo, pero ya en los estratos más alejados de la polis, digamos, ya empieza a desconocerse su obra. Pero fue muy interesante porque fue una contraparte, se empezaban a salir dos movimientos, que era el movimiento que encabezaba Alex Lora y el movimiento rupestre que él encabezaba, que no es ¿Qué como diferencia hay? el movimiento de Alex Lora era una especie de controlado por el poder, una especie de protesta controlada Pero por el se poder. supone, bueno, tú me corregirás porque tampoco soy muy fanático del Tri, dos o tres canciones me gustarán nada más. Eh, pero se dice que las canciones que ha escrito Alex Lora contra el régimen, también son fuertes, ¿no? Sí, pero Por esa ejemplo, contra Echeverría y unas cosas así. abuso de autoridad, nuestros impuestos, Ajá, ajá. por poner algunos ejemplos, es- son canciones que realmente golpeaban mucho al régimen, pero hay que tener en cuenta que pues, él tocaba en hoyos funky, no era como que tocaba No se difundía. como No, ahora que toca en el Auditorio Nacional, o sea, no es una por una comparativa. parte, pero aparte creo que no tenía acceso a la televisión, nadie lo invitaba. Tuvo acceso, empezó en el 84 hubo una serie de programas de una cadena que era Imevisión, me parece, que intentaron con el auge de Rock en tu idioma, que también empezó en el 84, salió un programa dedicado a Alex Lora, salió un programa dedicado a Rodrigo, donde ambos planteaban, digamos, su propuesta. Y curiosamente el programa duró 5 emisiones y fue cancelado. Exceso de auditorio o represión y Represión, lo que dice el productor censura. fue represión y censura. Válgame. Y el movimiento rupestre de Rodrigo. Pues prácticamente tuvo ese programa que fue, digamos, dedicado a él. Tuvo un programa dedicado a él y uno con los rupestres, que son Roberto González, Fausto Arellín, Nina Galindo, entre otros. ¿De qué habla ese tipo de música? Perdón mi desconocimiento, yo creo que para muchos es desconocido, ¿no? Lo que decía era, Alex Lora tiene su propuesta que viene desde el 68, que es una especie de protesta, tipo Estados Unidos, como Country mencionabas. Souls, ¿no? Ajá. Pero la va abandonando como una especie de protesta controlada por el poder. A lo que me refiero es lo que decía anteriormente en otro programa, es vamos a echarles madre en este concierto para que cuando salgas ya salgas relajado y ya no hagas nada. Un desfogue. Ujú. Él mismo lo dice en los conciertos, vamos a echarles madre como en la secundaria. Y fuera de aquí ya todos en paz. Así es. La misa ha terminado, ¿no? Ah, exactamente. Pero el tipo de canción rupestre que es, a mí Mira, me sigue interrogando eso. lo curioso es el término se acuñó de rupestre porque se usaban instrumentos, pues, digamos, de palo, que eran desde la flauta hasta una guitarra, ¿no? Digamos. No se usaban muchos efectos de sonido como sintetizadores, guitarras eléctricas, no se usaban de ese tipo, ¿no? Y las letras siempre eran con miras a una intelectualidad nacional, además de Identidad nacional. ajá, y una unidad del representativo mexicano. Algunas de sus canciones y temáticas más representativas, ¿cuáles podrían ser? El Metro Valderas, No tengo tiempo, o de los rupestres. Sí, sí, de Rodrigo. Bueno, de Rodrigo está El Tiempo de Híbridos, Metro Valderas, No tengo tiempo. Hay una canción que escribió sobre sobre la guerra de Vietnam, perdón, que se llama El campeón olímpico de la muerte, que iba a ser incluida en su disco que ya no No se llegó pudo a grabar. grabar. La máquina del tiempo.
Ya los rupestres tienen Jardín Mental, tiene una canción Roberto González escrita a, del Nilo, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, Ajá. eh, ¿cómo, cómo se descubre que él ha fallecido en el sismo del 85? No era una persona muy famosa, no, Para entonces era relativamente famosa, pero entre allegados. entre allegados, porque pues no, no lo tocaban en la radio, no, Poco, muy, muy poco. De porque hecho, no tenía grabaciones profesionales. tenía su cassette y es el que él había grabado a través de grabadoras que él ponía cassette En con. Radio Universidad creo que le hicieron un, Le hicieron una entrevista donde el locutor casi no lo dejó hablar, pero bueno. en fin. Después tuvo una entrevista en Radio Mexiquense donde ahí sí se explayó y tuvo una segunda entrevista con Alex Lora como invitado en la cual Ese cuenta un poquito más antes de que se nos acabe el programa, porque fue un encontronazo, ¿no? sí, los locutores estaban muy interesados En ponerlos a pelear. en la polémica del Metro Valderas, y pues toca la del Metro Valderas, Alex, y el otro, pues no, se me enoja el maestro Rodrigo, ¿no? Pero todo era muy de dientes para afuera y ya, o sea, a Alex Lora pues, estoy vendiendo un montón, o sea, que se enoje me vale, ¿no? Entonces Rodrigo sí estaba muy molesto más que nada por la tergiversación de su obra, No por el dinero que hubiera podido ganar. sí, ni por la Era calidad ni un nada. bohemio, ¿no? En cierto sentido. Ujú, hasta cierto punto, demasiado intelectual y con miras a esa intelectualidad. Son Para tras, canciones más estructuradas que las de Alex Lora, ¿no? sí, y demasiado. Puede ser una especie de protesta, pero una protesta que, Que tiene bases, que ajá, tiene fundamentos. sí. Entonces pues, termina la emisión con Rodrigo, que era, como es de Tamaulipas, muy allegado a los guapangos y muy dado a la improvisación, canta una canción que es Triste Canción de Amor, pero él le dice Triste Calzón de Amor. Entonces ahí se arma como que el despapalle y pues ya, ahí termina. Bueno, y lo del 85, ¿cómo se enteran que él ha fallecido ahí? Lo curioso es sus compañeros, los rupestres, le empiezan a llamar por teléfono, no responde. Hay que tener en cuenta que pues, nadie hubiera respondido, aunque sí. Sí, 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 fue terrible. Cero comunicaciones, pocas estaciones de radio se mantuvieron emitiendo sus transmisiones, así que realmente estuvimos incomunicados y no fue solo ese día. Y entonces, pues, entonces se organizan todos, se empiezan a encontrar en el camino, porque todos empiezan a ir hacia donde él vive. Llegan a su edificio que está derrumbado y pues hay que ¿Cuál fue el buscarlo. Nuevo León o no, no me acuerdo, pero sí, Tlatelolco en el sismo del 85 llamó mucho la atención porque quienes conozcan la Ciudad de México y para quienes no, en Tlatelolco los edificios son multifamiliares. De hecho, todo ese predio, nos dice la historia, que había sido adquirido por el régimen para otorgar casas a derechohabientes, trabajadores del gobierno, pero eran pequeñas casitas y le encargaron el proyecto a un arquitecto y él dijo, estás desperdiciando todo eso, hay que hacer multifamiliares, tipo Chernobyl, esos edificios enormes, porque eso es Tlatelolco, esos edificios enormes donde viven cientos de familias. Y tengo entendido que Rodrigo vivía en el primer piso o por ahí, En ¿no? el tercer piso En el también, tercer curiosamente. piso, curiosamente. Este, su edificio era el número 8 hasta donde sé. Fuera de eso, pues, eso es todo. Y pues llegan los rupestres y lo empiezan a buscar. Y lo curioso es que llegan y ya habían sacado la mayoría de los cuerpos del edificio. Y se encontraron con una pareja y lo ven y se parece, pero no, tú estás muy feo, le dijeron al cadáver y mejor sigamos buscando. No se la querían creer. La negación, ¿no? Ujú. Entonces siguieron buscando y no está, quizás se fue a otro lado, quizás no estaba en su casa. Al final pues ya regresaron a ver el primero y pues, resultó ser él. Terrible, Ya terrible. estaba con su pareja, y ¿Ella murió también? ella murió también juntos pues. Ella era francesa, fue repatriada,
mientras que él fue a los 2 días llevado a Tamaulipas. Poco reconocido su trabajo, salvo lo de la estatua en el Metro Valderas, ¿no? Es cierto que no tuvo una trayectoria muy larga y que no tuvo las oportunidades que... Imagínate si hubieran existido las redes en ese entonces y él hubiese tocado en TikTok sus canciones, no lo sé. Hay algunas que me gustan, no, no todo me gusta. Tampoco me he adentrado mucho, acá el experto es él. Pues bueno, en este recordatorio debido al sismo de anoche, evocamos 2005, evocamos 2017 y trajimos a cuento a Rodrigo porque es con quien siempre cierras los programas, te gusta mucho y creo que era valioso que la gente supiera por qué fue de su vida, qué tipo de música componía, cuáles eran sus rivalidades, por ejemplo, con Alex Lora. Yo no sé si Alex Lora se acuerde de él todavía, particularmente cuando viaja, si es que viaja por el Metro Valderas, en fin. Pero bueno, vamos a cerrar esta emisión, ya nos queda poco tiempo y pues para variar tendrás que cerrar con Rodrigo, se lo merece. En gran medida haber evocado los sismos y estas tragedias fue para también recordar a este cantante que lamentablemente se fue muy prematuramente y que quizá nos hubiese dado muchísimo más de su creación. Yo no me imagino cómo hubiera evolucionado y terminado de evaluar el neoliberalismo y los cambios de régimen y la izquierda llegando al poder. Y sobre En todo fin, porque él planteaba una historia, una idea de unidad en sus canciones, de unidad nacional y ese tipo de cosas. Lo curioso sería ver qué hubiera escrito al ver la unidad que tuvo la gente en medio del terremoto. sí, sí, sí. Lamentablemente le estaba muriendo mientras la gente, esa unidad que pedía, por fin se estaba consiguiendo. Así es. ¿Qué nos vas a interpretar? Pues es una de sus canciones icónicas, Pórtate sensato. No me recomiendes eso, pero en fin, adelante. Casi siempre que te encuentro tú te avientas un oso. Tal parece que paldengue eres un tipo goloso. Te gusta tirar aceite revuelto con arroz. A veces te crees un genio o te sientes muy Dios. Mejor pórtate sensato. No le hagas más de todo. Si acaso a alguien se le ocurre el salir a rolar o pasar por unas nenas para reventar, como siempre de volada te has de agandallar, pues no quieres una nena, quieres más de dos. Mejor pórtate sensato. No le hagas más de todo. Y a la hora de la cuenta siempre te quedas solo, pues eres un gran campeón haciéndole al tío Lolo. Siempre mandas por delante a los que se dejan y les cobras su tributo a los que se aconejan. Alto, más tú no calcules, tú te pones reloj. A la vuelta de la esquina se te truena el coco. A cualquiera tiras bronca, pues te crees muy macho. Muy galán campeón y también agraciado muchacho. Mejor pórtate sensato, porque truenas gacho. Y siempre viajas con banderas de que sabes mucho, que eres más chido que Marx y que Cristiano Chucho. Dices que para la brisca está mejor tu tía, que tu papi fue vaquero y ahora es policía. Mejor pórtate sensato, ya amaneció desde día. Y a la hora de la cuenta siempre te quedas solo, pues eres un gran campeón haciéndole al tío Lolo. Siempre mandas por delante a los que se dejan y les cobras un tributo a los que se aconejan. Y casi siempre que te encuentro tú te avientas un oso. Tal parece que paldengue eres un tipo goloso. Te gusta tirar aceite revuelto con arroz. A veces te crees un genio o te sientes muy Dios. Mejor pórtate sensato. No le hagas más de todo. No le hagas más de todo.
Fíjate que me acordé porque eh, para ese entonces, cuando Rodrigo comenzaba y todo eso, yo estaba en la universidad y mis amigos sí conocían a Rodrigo. Casi, Pero a mí casi. no me, por las razones que ya expuse al principio, no me llamaba mucho la atención. Yo venía, a diferencia de mis amigos que tenían la misma edad que yo, incluso algunos eran mayores, pero yo sí disfruté muchísimo la música de los 60, Bob Dylan, Rolling Stones, Beatles, Doors, en fin, Neil Diamond, para empezar. Entonces, mis gustos se quedaron muy fijos con determinados grupos y cantantes. Entonces, además era una época en la que había que pagarse la universidad y dónde escuchar música, pues solo la que ponían los demás. O el tormento de ir escuchando al del colectivo que ponía cumbias que no me desagradan, pero todo el día sí cansan. Entonces, mis amigos sí conocían a Rodrigo y cuando ponían la grabadora y las escuchábamos, como esta que acabas de interpretar, me trajo a la mente a un amigo que en su tiempo fue muy querido, aunque después cambió mucho o mostró su forma de ser. Vicente Martínez se llamaba este amigo, medio convenenciero, traicionero y adicto al nopal, a esa Al sustancia alucinógena peyote. al bellote, ¿no? En este caso marihuana. Y para mí era muy difícil estar cuidándolo porque solo lo dejaba salir su familia conmigo, porque yo no bebía, sí fumaba, pero no de aquello. eh, y me tenían la confianza de que si estaba conmigo no iba a pasar nada malo, como si yo fuera un santo o si yo fuera Dios o hiciera milagros. No, además con gente así que ya por naturaleza busca el pleito, como dice la canción, y que además se siente igualito a todo lo que describe la canción, pues más de una vez estuvieron a punto, entre muchos, de rompernos la cara por su culpa. Y cuando ya todo drogado y ebrio iba yo a dejarlo a su casa, todavía me tomaba la molestia, se le olvidaban las llaves, trataba de subir por la azotea y él tenía un perro muy noble, muy hermoso, Doberman, y, pero ocurre que esa raza de perros desconoce de noche. Yo no sé de perros. De otros sí, pero de estos no. No de los de cuatro patas. Entonces, cuando él trataba de subía por eh, la reja, la protección de la ventana y trataba de llegar al edificio, pues el perro casi quería comérselo, ¿no? Y entonces tenía que aventarse otra vez y ya su familia oía el escándalo y ya salían y le abrían. Y pues yo ya me iba en paz porque ya lo dejé tranquilo. Pero eso de andar cuidando gente así como que no se lo recomiendo mucho. Pero la canción me recordó eso, no quiero extenderme más, algunas conclusiones tuyas sobre Rodrigo. Pues lo mismo, o sea, interesante lo que hubiera sido su obra después de haber visto la unidad que trajo el sismo. ¿Qué impresión tenían, por ejemplo, dices que ya esa generación cuando tú entraste, que salía de la universidad, más o menos lo conocía? ¿Qué impresión tenían de él? Solamente la idealización de lo que hubiera sido, digamos. O sea, es tan genial que, y lo mismo, que hubiera sido, ¿no? O sea todos, casi nadie en la universidad, o al menos donde yo estaba, ¿Dónde pues, estabas? en la Universidad del Estado de Morelos, ¿En autónoma, qué facultad? en la Facultad de Humanidades. Que no te dé pena. No, no me da pena. No te da pena que... ¿Eh? ¿En qué facultad? Pues en la Facultad de Humanidades. Ahora Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Bueno, en fin. Lo que pasa es que, Le da pena decir filosofía. no, preguntaste facultad, no carrera. Bueno, pero ¿qué estabas Ah, no, no, estudiando? Se no. sobreentiende, pero en fin. No, lo que me refería es que pues, los compañeros eran la generación que salía era magnificarlo y hasta ahí. Y las nuevas generaciones era como que, ¿Y ese quién es? deja tú de quién es, o sea, canta muy feo. ¿La letra?
Como canta feo, ¿para qué la escucho? Uf. Bueno, en fin, no lo sé, cada quien sus gustos, ¿no? Ahora estamos en una época en la que se fabrican cantantes tipo Maruchan, ¿no? Nada más les echas agua y ya triunfan. Porque además ya todo lo hace la tecnología, ya puedes en una computadora tener toda una orquesta. Tiene su mérito la tecnología, pero yo, producto de mi generación, yo estoy más acostumbrado, me gusta ver orquestas de 50, 70 músicos acompañando a un cantante que tenga realmente una gran voz, no ópera, pero más o menos. Hay una cantante famosa, que tal vez la conozcan, que es una ¿Una qué? animación japonesa. Que canta, no tengo Pues, la más remota idea. canta pues, música japonesa, o sea, tipo de anime, digamos, desconozco, pero lo que sí sé es que es una animación. Bueno, la imagen que te proyectan es una animación, pero Y la detrás, voz también es una animación. por Dios, ¿y de dónde la sacaron? Maravillas de la tecnología. Bueno, dejaré de subestimarla ahora, ¿no? No, eso me han recomendado mucho. Por ejemplo, mi sobrina Pamela me dice, oye, ¿y estás usando inteligencia artificial? Y digo, no, es mía, es mía. Poca o mucha, pero es mía. No, la verdad es que lo que muchas veces no entienden gente de tu edad o un poco más joven, es que a nosotros nos tocó una transición muy complicada, ¿no? Por ejemplo, yo que me dedico al periodismo, del telefax, al fax, de la máquina mecánica o limpia, que luego a veces en la redacción no te daban cintas y tenías que teclearle con todas las fuerzas, y el papel carbón que todavía se utilizaba para las copias, para la corrección en galeras, eh, pues tenías todavía que darle más duro para que pasara al último papel. Entonces, por eso cuando se dio la transición a la computadora, yo sigo como si estuviera martillando el teclado, ¿no? Y se ríen de mí, de las nuevas generaciones que entraron después a las redacciones en las que estuve, pues se reían de, ¿por qué le das tan fuerte? ¿Qué te hizo? No, bueno, pues se te queda la costumbre. Entonces, es conforme pasa el tiempo, hay nuevas tecnologías y tus capacidades van decreciendo, como que adaptarse a nuevas tecnologías está medio en chino. No te preocupes, también te tocará porque No, pues me toca, o sea, realmente yo también empecé con la máquina de escribir y a pesar de que avancé por esa transición muy joven, también me cuesta, a pesar de todo, la aún tecnología, la tecnología. en fin, no lo sé, Yo no nací con... el celular, Ajá, ni computadora, ni todo. ni Bueno, internet. bendito sea Dios, dale gracias a Dios porque pudiste acercarte más a los libros, a los documentales y todo eso, porque no te imagino qué tipo de persona serías ahora si hubieras crecido con el celular todo el día en la mano. Sí, las Como están circunstancias. creciendo los niños ahora. Yo no critico a quien lo hace, creo que en el ajetreado mundo en el que hay que ganarse el pan nuestro de cada día, con tal de que no esté molestando el chiquillo, pues le das el celular y lo tienes en paz. Sobre todo porque se presentan otro tipo de situaciones que son aún más graves y que no dan tanta risa. Por ejemplo, el hecho de que a los niños les llaman hiperactivos y los empastillan para que no estén molestando a los padres que tienen que trabajar algunos en su casa, por ejemplo, y resulta que cuando se les olvida darle su siguiente pastilla o su dosis, porque finalmente es una droga, se vuelven locos o se quieren aventar del segundo piso en la escuela del edificio donde viven. Entonces qué bueno que era todavía en tu niñez más fácil refugiarse en un libro que en una pastilla, ¿no? O en un teléfono. O en un teléfono también. Bueno, pues ha sido como siempre un placer, insisto, lamento mucho que no haya sido tan agradable esta charla, espero que la hayan disfrutado. Evocar el susto de los sismos no es nada sencillo, tratamos de tomarlo un poco más ligero, sin olvidar el drama de quienes murieron. Rodrigo es una de las personas con muchísimo talento que lamentablemente perdimos en el 85 con los sismos, pero
Yo me pregunto cuántas personas más con sus sueños, sus ambiciones, sus familias, sus amores, sus aspiraciones, su lucha cotidiana, sus creencias, su cultura, su idealización tal vez de un poder superior o su temor a la propia muerte o a lo que hay después de la muerte. ¿A cuántos perdimos en esos sismos, tanto del 85 como del 17? Vaya un recuerdo para todos ellos y sus familiares que les sobrevivieron por fortuna, pero que siguen sobreviviendo a ese dolor de haberlos perdido. George, servido con Rodrigo. Claro. Quizá la próxima vez ya tú tomes las riendas de este programa para decir de qué quieres hablar. Y yo me atengo y si sé, pues, y si no te Si no, pregunto. pues te invito a que te retires y continuamos. Ah, bueno, me parece bien porque, bueno, no sería la primera vez que me lo hace. No, 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 es una broma. Pero sí nos vamos a divertir mucho en la siguiente emisión. Cuídense mucho, hasta aquí Memorial del 2024, nuestras vías de comunicación. Nos vemos en el próximo programa con George Dylan. Hasta entonces.